Bienvenido, buscadores. Estás en Momento, un espacio donde cultivamos salud espiritual, un viaje de alineación con propósito, paz interior y conexión con lo sincero. Aquí exploramos cómo reconectar con tu sabiduría interna y vivir en propósito. La salud espiritual no es un destino, es el arte de encontrar significado en cada paso. Sanar es alinear e integrar, y este es tu momento. Despierta. Camina con nosotros. Bienvenido a la tribu y disfruta nuestro siguiente episodio. Bienvenidos, buscadores, buscadoras, bienvenidos a este nuevo espacio. Como ven, como recuerdan, hemos estado haciendo entrevistas para poner en el día a día de una manera muy práctica qué es el propósito. Entonces, la serie de estas entrevistas se llama Viviendo con Propósito, un espacio donde exploramos cómo conectar, ¿verdad?, el alma en lo que hacemos del día a día. Julio Castro, Rodrigo Fernández y el gusto de tener a Desiree Velázquez en este espacio donde, bueno, vamos a estar entrevistando, vamos a estar conversando en el marco de propósito, y hoy tenemos una invitada especial, pero quería recordarles que Momento tiene un propósito. Queremos ofrecerles una serie de herramientas, sistemas, métodos que permitan conectarte con tu sabiduría interna. Y desde este espacio hoy vamos a estar explorando un poco más propósito. Les cuento, deciré y les voy a dar mi mirada y voy a dar el espacio para que Rodrigo también complemente y después Desi nos pueda hablar de ella. Desi es una persona especial. ¿Por qué digo especial? Porque tiene la capacidad de canalizar, de comunicar, de integrar información con seres especiales. Canalizadora y terapeuta, que conecta el cielo y la tierra de forma integral, uniendo lo cuántico y lo holístico. Su método es usar las frecuencias cerebrales o los estados de conciencia. Si ven, wow, uno dice, qué interesante, ¿y cómo será esta entrevista? Bueno, descubrámoslo hoy, aquí de la mano de Rodrigo, acompañándonos con Desi. Yo la conozco en este momento, pero Rodrigo puede hablarnos un poquito más de ella. Cuéntanos, Rodrigo. Daisy, bueno, imagínate, qué honor tenerte en este episodio de hoy como invitada. Nos conocemos hace muchos años y realmente hay un cariño enorme entre nosotros y muy agradecido por el espacio. Y bienvenida a la tribu. Realmente creo que con esa introducción que dio Julio, no hay nada más que aportar. Simplemente mi experiencia contigo en las terapias que hemos hecho juntos y todo el proceso que ha pasado durante todos estos años ha sido increíble, enriquecedor y muy agradecido por tu amistad y tu guía. Así que bueno, bienvenida. Cuéntanos tú cómo te sientes. Gracias, Julio. Gracias, Rodrigo. De verdad, para mí ha sido un placer que ustedes me hayan dicho para compartir con ustedes acá toda esta información maravillosa, porque naturalmente siempre me encanta dar y compartir toda esta maravillosa información, toda canalización que recibo, porque sé que es muy bien recibida, valga la redundancia, es muy bien recibida y muy bien guardada. Y no solamente es recibir, sino guardarla, atesorarla para luego hacer uso de ella. Entonces sé que siempre con las personas que me encuentro no es casual, esto no es casual. No es casual que se hayan acordado de mí, no es casual que nos hayamos contactado y no es casual estar aquí, porque sé que lo que vamos a compartir acá no solamente va a nutrir al podcast, los va a nutrir a ustedes y me voy a nutrir yo también, porque esa es la idea, ¿no? Esa es la ley universal del dar y el recibir, y así funciona en todo momento. Así que gracias por estar aquí, permitirme estar aquí con ustedes. Escuchándote, yo tengo un rol de abrir los espacios, y también Rodrigo, de las otras audiencias, porque aquí hay audiencia, pues nos puedo escuchar muchas personas, y hay una palabra en tu presentación que me resonó mucho y que se conecta con nuestro propósito del momento: conectar con tu sabiduría interna. Para entrar en materia y antes de empezar a hablar de propósito, cuéntanos un poquito cuando decimos canalizar.
A mí me viene, cuando dice canalizar, me viene es como si fuera un teléfono, como si fuera un medio, como si fuera una guía, así como lo tenemos. Nosotros tenemos el teléfono, tenemos el telegrama, tenemos el WhatsApp, tenemos una serie de herramientas que nos permiten comunicarnos. Cuando dices canalizar en el marco de tu experiencia, ¿qué significa para que la gente comprenda ese término y desde ahí entonces empezar a conversar sobre las preguntas que tenemos contigo? Ok. Cuando yo me abrí a conectar con lo que es el tema energía, yo comencé teniendo un contacto muy cercano con ángeles. Empecé a conocer de ángeles, arcángeles, y me fascinó muchísimo, ¿no? Entender este mundo, por decirlo de alguna manera, que al final no estamos separados, sino estamos todos juntos. Y cuando comencé a trabajar con ángeles y comenzaba a dar terapias, yo observaba que llegaban energías a conectarse conmigo y yo hablaba cosas que después me preguntaban y yo decía, no sé lo que dije. Entonces, no, yo tengo anotado, ¿no? O personas que me han pedido de repente una lectura de registros akáshicos, yo no la hago con objetos, la hago a través de canalización. Entonces, cuando yo me escucho, yo digo, yo dije esto. Entonces, desde allí yo comencé a darme cuenta de que empecé a canalizar, porque estas energías angelicales o estas conciencias llegaban y yo empezaba a dar información que no venía de mí, sino venía de otra frecuencia. Luego, con el tiempo, yo tengo contacto con el comandante Ashtar y yo estaba en mi casa lavando platos y lo que me dijeron fue comandante Ashtar. Y yo dije, ok, ¿quién es? No sabía quién era. Y entonces empecé a investigar, profundicé un Wow. poco, y descubrí, y yo dije, wow, dije yo no, o sea, no, yo como que, no es que no lo puedas creer, sino que es impactante cuando a uno le pasan estas cosas, ¿no? Entonces, él es un estelar de alta vibración y él está encargado de guiar y de proteger a la humanidad. Y cuando él aparece en la vida de una persona, viene a generar cambios que pueden sentirse quizás frontales, que es una energía estelar y las energías estelares son un poco más, son menos sutiles que las de los ángeles. Y yo en ese periodo de tiempo comencé a vivir cambios muy importantes en mi vida y a tener muchos aprendizajes y a partir de allí, entonces yo comencé también a canalizar a seres estelares, a diferentes seres estelares, que ellos se manifiestan según lo que uno necesite. O también los podemos invocar para que nos acompañen en algún proceso. Wow. Entonces, Bueno, eso es canalizar, ¿no? En mi caso. ok. Conecto con con estas Qué buen fuerzas. proceso. Qué Sí. buen proceso. Un proceso muy, muy bonito. Y escuchándote, como dice el gran Julio, dándome cuenta que lo había borrado de mi memoria. Compartimos el amor por los registros akáshicos y los dos le leemos registros akáshicos. Entonces eso como que te agrega un valor y una guinda mucho más increíble al proceso tuyo de la canalización. Y eso, la verdad que es bien hermoso. Me encanta escucharlo. Sí, Ok. Entonces, pero fíjense que estamos colocando unos conceptos que quizás no todo el mundo conoce. Primer concepto, analizar, como recibir información de alguna manera. Y ahí están hablando de otros métodos, ¿no? Como registros, y una serie de metodologías o de información, ahí yo desconozco, que uno tiene la posibilidad de acceder a esa información y canalizarla. En todo este recorrido tuyo, nosotros estamos hoy hablando del pilar propósito. Propósito como un pilar o como un elemento importante dentro de la salud espiritual, que sabemos que hay una salud integral, no podemos fragmentarla, pero dentro de nuestra línea de entrevistas, propósito es como un norte. Entonces quisiéramos ya para entrar en calor contigo, de tu experiencia de canalizar, digamos que estas dimensiones, por ponerle un nombre, o desde estos elementos, o desde estos, no sabría cómo llamarlos, pero tú dijiste ángeles, dijiste seres estelares. Esto nos da una dimensión más allá del ser humano. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo aquí Totalmente. conectamos propósito? ¿Qué es propósito? Porque me estoy dando cuenta que hemos abordado propósito desde ser humano,
Háblanos, yo no sé ni cómo entrarle a la pregunta, pero háblanos un poquito de de Ahí yo le agrego propósito. algo adicional a eso, Lupe, Ajá. porque ella, fíjate que ella mezcla lo que es cuántico con lo holístico. Entonces ahí genera un propósito aún mayor y de otra dimensión. Entonces ahí le agrego ese factor y ahí le paso el bastón a Desi, pero creo que es importante hacer esa aclaratoria, ¿no? Sí, ayúdanos como a desmantelar para entender algo que me parece fascinante, decía adelante. Increíble. Ok, am, a ver, hablamos de que del propósito de vida, como ¿Cómo lo ves? ¿Cómo que, lo ves? Sí, ¿cómo lo ¿cómo lo ves? veo yo? Ajá. Ok, pues este camino ha tomado tiempo para mí y en todo este tiempo de todo lo que he trabajado, para mí el propósito de vida ha sido como un punto de convergencia donde la experiencia humana mía o la de los seres humanos, ahorita que yo trabajo desde hace mucho tiempo como terapeuta, ese punto de convergencia en donde la experiencia humana y la memoria del alma se encuentran. Porque en realidad el propósito es una frecuencia que ya la traemos nosotros en el alma, ¿verdad? Lo que pasa es que está dormida. No es algo que tengas que ir a buscar afuera, no es algo que sea una meta. Ok, tengo la meta de alcanzar el propósito de vida. No. Ni tampoco es algo que es una revelación, que te va a pasar esto, va a llegar una luz. No, de eso no se trata. Se trata de que lo despiertes, ¿sí? Él está ahí dormido, es un recuerdo que tiene el alma y que lo puedes emerger cuando tú comienzas a resonar con tus inicios, cuando tú comienzas a entender tu historia, tu conciencia, tus emociones, ¿sí? Cuando tu campo energético comienza a alinearse desde esas posibilidades, trayendo orden a tu alma, tú comienzas a recordar paso a paso lo que es tu propósito de vida. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde la perspectiva cuántica, el propósito de vida es ese poner orden, redefinir, ajustar, haciendo todo esto para que tú puedas reconocer como ser humano esas experiencias en tu alma que te expanden, que te contraen, ¿sí? Entonces, a medida que voy trabajando y cada vez que trabajo lo veo más claro, de que cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propósito de vida, que es nuestro recuerdo, que ahí está clarito, Ujú. ¿sí? Y que cuando nosotros lo revivimos o lo activamos, nosotros dejamos de vivir en ese modo de supervivencia, ¿sí? Nosotros comenzamos como a cambiar nuestra frecuencia. Entonces, nuestra vida deja de sentirse que está vacía, que está rota, ¿sí? Comenzamos a vivir en el tiempo decente, porque eso es un punto muy importante, vivir en el presente. Cuando tú vives en el presente, tú entras en un estado de plenitud. Esa plenitud que te hace sentir que tus vínculos o tus relaciones son estables, que el rol que tú juegas en tu vida es un rol que va contigo, que va con tu frecuencia, que te hace sentir bien. Y algo muy importante, cuando nosotros damos esos pasos, recuperamos nuestro poder, que eso es súper, súper básico, porque durante muchos años la humanidad ha perdido su poder, lo ha entregado a fuerzas superiores, lo ha entregado a miedos, porque el miedo es lo que consume siempre a la humanidad. Entonces, cuando nosotros dejamos de mantener dispersa nuestra energía y comenzamos a estar desde ese estado coherente, mente, cuerpo y espíritu, eso es un ser holístico, eso es un triángulo holístico. Entonces, cuando nosotros estamos allí, en ese punto, allí es donde nos enfocamos o manifestamos lo que son nuestros deseos. Y entre esos está nuestro propósito de vida. Entonces no se trata de que nosotros a través de un propósito de vida tengamos todas las respuestas, todo en nuestra vida, no. Se trata de que nosotros podamos escuchar esa sabiduría que está en nuestro campo de energía, un campo que tiene 15 metros, ¿sí? Que se entrelaza con las demás personas. Por eso es que si te ha pasado que entras a un sitio y tú dices, ay, no me gusta la vibra de este lugar, y esa persona es como, lo sentí como raro, ¿sí? Porque todos Mm. tenemos, todos los seres tenemos ese campo energético que se entrelaza entre unos y otros y por eso nos conectamos. Entonces, lo que nosotros
vemos o como yo siento el propósito de vida es expresarnos, ¿sí? Desde una forma consciente, ¿sí? En esa conexión mente, cuerpo y espíritu, el alma pudiéndose expresar, recordando todo lo que ya estaba ahí, pero que está debajo de muchas capas. Y de eso se trata, ¿no? Como una cebollita, ir abriendo las capas para que eso emerja. Y es Otra capa. responsabilidad, perdón, es responsabilidad de cada uno de nosotros despertarlo y saber lo que queremos hacer con eso. ¿Y cómo lo podemos despertar? A través de diferentes herramientas. ¿Sí? Las herramientas que son la cantidad de, si lo han visto, hay cualquier cantidad de técnicas de sanación, de procesos, todas son válidas, todas funcionan. Lo que hay que encontrar es cuál es la que resuena con uno. ¿Sí? Porque la que me gusta a mí de repente no te motiva a ti. Tal Entonces, cual. de eso, para mí, eso es el propósito de vida. ¿Sí? Ese punto de convergencia. Ok, ok. Entonces, em, este punto de convergencia, y qué bueno que haces el stop para ahorita entrar a lo mejor en palabras claves que has dicho. Entonces, este es el propósito, por lo que te puedo entender, tiene unos beneficios que acabas de mencionar. Recuperas tu poder. Eso fue una frase que dijiste, con el propósito o ir recordando, despertando. El propósito te expandes, o sea, hay una expansión de ti, en contraposición a una contracción si no estás recordándolo, si estás en supervivencia, estás como cerrado, ¿no? Y es una expresión del alma. Entonces, y en este caso, recordar, antes de entrar en los métodos, porque dijiste otra frase muy poderosa que es, cada quien tiene su método. Ah, ahorita vamos a hablar de eso, pero antes de eso, el propósito, entonces, ¿para qué es? O sea, ¿cuál es? Si un ser humano, nosotros tres o cualquiera que nos esté escuchando, empieza a escuchar, a despertar esto que está dormido, a recordar ese llamado del alma, ¿para qué? ¿Por qué lo digo? Porque dijiste, somos responsables de nuestro recuerdo. Es una Ujú. responsabilidad buscar recordar y despertar. Y una vez que se despierta y se recuerda, ¿por qué los humanos tenemos esto? ¿Para qué entonces el propósito? ¿Qué se despierta? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en ese sentido? ¿Sí me explico? ¿Cuál es? Ajá. Ahí estamos trabajando evolución para que encontremos nuestro lugar. ¿Ok? Ajá. Cuando tú encuentras tu lugar, o sea, no va a venir, a ver, como ejemplo sencillo, no va a venir la moda a determinar cómo te vas a sentir, ¿sí? Y la moda puede ser tratamientos médicos, puede ser no solamente la vestimenta, sino la manera en que hablan las personas. No quiere decir que te vas a volver un cavernícola o te vas a aislar del mundo. Claro que no, hacemos uso de toda la materia porque es maravillosa, pero no va a determinar cómo te sientes, quién eres, cómo te mueves, a dónde vas. Y eso es súper importante. Por eso el propósito de vida es excelente que nos hagamos responsables de él en el sentido de despertarlo, ¿sí? ¿Cómo se siente? Cuando tú comienzas a recordar cómo se siente, despiertas el propósito de vida. Y eso me encanta porque además eso va muy alineado a lo que nosotros hemos conversado en varios episodios sobre realmente el reencontrar tu propósito interno y ese recordar, como tú estás diciendo ahorita, valida un poco lo que nosotros hemos conversado en eso. Y fíjate que nosotros en el momento, antes de salir, teníamos una frase que es haciendo visible lo invisible. Y eso me hizo acordar justamente esa frase escuchándote, porque básicamente es parte de lo mismo. Es realmente hacer visible y recordar y reencontrarme con mi propósito de mi alma verdadero, que es parte de la vida de este humano que tenemos encima ahora. Y eso me causa mucho, me encanta escucharlo, porque realmente valida mucho todo el propósito dentro de todo, de momento de nosotros, y ahora contigo, escuchándolo con toda tu experiencia, ha sido bien, bien enriquecedor, así que gracias por eso. Sí, Desi está, para todos los que nos escuchan, está poniendo algo muy poderoso porque estamos viviendo momentos de como una percepción de mucha velocidad y me encantó lo que dijiste, modas, tendencias. Entonces, es Eso, nuestra tal cual. responsabilidad como liderar nuestra vida desde nuestro propósito y entonces eso nos permite tomar
y decidir y no entrar de forma reactiva. Desi nos está presentando un ángulo que complementa todo lo que venimos viendo. Desi, te comento que en otras entrevistas ha salido cómo el propósito ayuda a una organización a no desviarse de una moda, sino mantener y de ahí armar su estrategia. Exactamente. Cómo las marcas, si tienen propósito, bueno, hacen velar y resonar desde la marca, no desde cualquier cosa. Entonces, como seres humanos, hablando también con otra persona y ahora contigo, sale este tema de tú eres responsable de tu propósito, te da poder y también te da dirección, te da la oportunidad de criterios para tomar decisión y no ir ahí por donde vaya la moda, el viento. Entonces ya entiendo esa fuente de poder y de determinación. Wow. Ok. Pero una responsabilidad consciente, que es lo más importante. O sea, es realmente tener la Es conciencia, consciente. tener esa responsabilidad y aceptarla y realmente internalizarla de una manera consciente con el corazón abierto. Ahí te cambia la mirada. Por lo menos en mi experiencia ha sido así. Ok, ok. Exacto. Y que cuando, mire, recuperar el poder personal es soltar el miedo. Eso es Ujú. todo, soltar el miedo. Si te das cuenta, cuando uno no tiene su poder personal, uno tiene miedo a ser criticado. Uno tiene miedo a no encajar en un grupo, en una sociedad, en una cultura. Uno tiene miedo a perder. Uno tiene miedo a que seres invisibles vengan y me hagan daño, ¿sí? Ujú. Porque eso es lo que nos han enseñado. Cuando tú recuperas tu poder, o sea, es así como que a ti nadie te va a venir a echar un cuento. A ti nadie te va a venir a engañar, ¿sí? Ya tú comienzas a elegir Poderoso. eso. De eso se trata. Ok. Hermoso. Me encanta. Yo me imagino que muchas personas están, ¿y cuál es mi propósito y cómo lo descubro? Y entonces empiezan a entrar en moda. Entonces agarro esto y lo que yo le decía a Rodrigo en ese proceso de turismo espiritual o turismo de buscadores. Y entonces, porque hay una necesidad de buscarlo quizás afuera o ayúdame a alguien que me ayude, todo, ¿cómo hacemos todo eso? Y tú dijiste algo que es sobre la manera, cómo se siente, es parte de la evolución y ya va, espérate que yo lo anoté, algo que resuena contigo, cada quien tiene como la manera de acceder en su particularidad. ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, en acompañar, en ver y en este punto de que cada ser humano tiene una forma de recordar su propósito? ¿Nos puedes ampliar un poquito más sobre ese tema? Sí. Am, lo que hago, como conozco y trabajo diferentes técnicas y las he adaptado a mi forma de trabajar o a mi propósito, me he dado cuenta con el tiempo que a la persona que le funciona una hipnosis de trance profundo, probablemente no le funciona un Reiki. A una persona que de repente le Es, funciona trabajar con frases sistémicas y tocar muy de cerca regresiones a otras vidas, de repente no le funciona otra técnica. Entonces, hay que ir adaptándolo a cada persona. Por eso me gusta trabajar con tantas técnicas, porque es un abanico de opciones, ¿sí? Entonces, la persona se siente cómoda con lo que está haciendo y cuando la persona se siente cómoda, está resonando y si está resonando, está sanando, ¿sí? Tú hablaste mucho me gustó eso de que dices de turismo espiritual. No está mal el turismo espiritual, es muy bueno, porque allí tú te creas un concepto, ¿sí? También es importante que entendamos que quiero recibir yo de un maestro o cómo me quiero sentir yo con un maestro, eso. ¿sí? ¿Cómo hago ese match con un maestro? Porque hay muchos tipos de maestros. No voy a decir que son buenos, son malos, no voy a pasar por encima de nadie, cada quien tiene su técnica, pero habrá maestros que son frontales, habrá maestros que son sutiles, o los otros trabajan con una voz muy cálida desde el amor, otros te hablan fuerte. Lo que hay que Ujú. tener en cuenta es que a ti un maestro no te tiene por qué ni determinar ni obligar a hacer algo. El maestro te va a dar herramientas y ese es el acompañamiento.
Cuando tú encuentras un maestro que te da herramientas y te da tu libertad, ahí es. Y no necesitas quedarte con ese maestro de por vida. Puedes ir evolucionando y conociendo otros maestros de la misma técnica, no importa. Y ese turismo espiritual te va a hacer entender cuál es tu propósito, porque vas a ir destapando todas esas capas de diferentes maneras y vas a tomar de cada maestro lo que es para ti. Y lo que no, lo desechas. De más o menos A mí de me eso. encanta eso porque esa explicación me parece que está súper alineada y la frase turismo espiritual es una frase que hemos usado bastante nosotros también y es tal cual lo que tú estás diciendo, porque es una representación de cuando yo hago turismo, ¿qué hago? Voy a diferentes ciudades y me gusta más una ciudad que otra ciudad y me siento mucho más alineado, mucho más a afinición con otra, con una de las ciudades, por ejemplo. Pues ahí tú dices, y así lo veo yo a nivel terapéutico. O sea, muchas personas que hablamos de las constelaciones familiares, eso es la manera como realmente ellos han sanado. Otras son la apertura del origen de los registros, otras son toda la cantidad de cosas que tú haces, otras son el tarot. Y bueno, ya podemos quedarnos diciendo muchas cosas, pero esa definición que tú acabas de dar me parece que estuvo espectacular porque es esa parte de, como dice Julio, ese turismo donde realmente es un turismo que te da un poco ese gusanito de entender realmente qué es lo que resuena contigo y qué es lo que tu alma te está pidiendo para poder sanar a través de esa terapia. Y eso cada persona es diferente, cada alma es diferente. Entonces creo que fue una decisión muy, Sí, muy, muy bonita. sí, y también nos pone un criterio de responsabilidad. Me encanta lo que dice Desi. O sea, me hace Total. sentido de que yo voy al medio, al lugar, al país, al maestro, en mi búsqueda, con la responsabilidad de déjame seguir explorando y buscando mi propósito para recordarlo, pero me pone a mí como responsable. No me pone ante el maestro, ante el otro, ante el método, como esperando que eso me diga algo, sino que te da la responsabilidad. En ese sentido, Desi nos está invitando a ser responsable de tu viaje. Tú vas, voy a poner sigo en el turismo, voy a ir a X lugar. Ah, pero ¿para qué vas a ese lugar? ¿Cuál es tu objetivo? Ah, mira, mi objetivo es seguir indagando el propósito. Uy, interesante. Darle poder a otro, sobre la responsabilidad de uno, creo que es una distorsión. Y tú nos estás diciendo, sean responsables. Es tu Ujú. responsabilidad. Rodrigo, ibas a decir algo. Sí, sí, porque yo creo que es parte del proceso y hilando un poco lo que está diciendo decir, lo que estamos conversando ahorita, es un poco, siempre y cuando ese turismo no sea un turismo de moda o una terapia de moda, porque el otro lo está haciendo y le ha funcionado, sino sea realmente con el corazón abierto y con la intención correcta, ahí vas a llegar realmente a esa ciudad, hablando de turismo, que realmente resuena contigo. ¿Me explico? Es Sí, sí, sí. importante, no desde la mente, desde el ser y no desde el hacer. Entonces eso es un factor muy importante para realmente encontrar parte de tu propósito, de tu vida, de tu alma y tu terapia y tu sanación correcta y tu evolución. Fíjate que con eso que hablas siguiendo en el tema del turismo espiritual, Está bueno, ¿no? fíjate, sí, está bueno, me encanta. Fíjate que, como dice Julio y como estás diciendo tú, yo voy a hacer un viaje, yo tengo que ser responsable. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es saber a dónde voy y qué quiero hacer, ¿sí? ¿Qué quiero conocer? ¿Sí? Investigar ese lugar. ¿Cuáles son los lugares de interés? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo es el clima? Yo todo eso tengo que saberlo. Pero también tengo que tener, si lo necesito, mi pasaporte, tengo que tener mi identificación, tengo que tener un boleto, tengo que tener dinero para cubrir mis gastos, ¿sí? Tengo que saber qué voy a llevar, qué no voy a llevar. ¿Ok? Si yo deseo que a mí una agencia de viajes me encamine en este viaje, como si fuese la agencia de viajes un sanador o un Mira, terapeuta, voy a la agencia de viajes y le digo a la agencia de viajes, yo quiero hacer este viaje. Y la agencia de viajes tiene el conocimiento, tiene la pericia de la experiencia y me va a decir, oye, mira, te conviene esto y esto y esto, tenemos planes de tantos días, tenemos aquello. Y tú eliges ese plan que se ajusta a tu bolsillo, a lo que quieres hacer, a tu tiempo de vacaciones que tienes disponible. Entonces, es lo mismo cuando nosotros elegimos un terapeuta, elegimos lo que queremos hacer. ¿Qué quiero hacer? Quiero saber mi propósito de vida.
¿Qué quiero hacer? Quiero sanar situaciones repetitivas en mi vida. Quiero dejar de cargar con lo que no es mío. Quiero quitarme esta relación tóxica. O quiero dejar de seguir teniendo relaciones tóxicas. Entonces, estás enfocado en qué quieres, ¿sí? Y te preparas porque es tu responsabilidad. Buscas tu agencia de viajes, buscas tu terapeuta. Y si esto resuena contigo y te muestran este abanico de opciones, tú escoges lo que va contigo. Y ahí comienza tu viaje. De eso se trata. Es maravilloso este ejemplo, me encanta. Sí, No, sí, creo que, me encantó. y La es verdad muy que sí. La gráfico. agencia de viaje como terapeuta, wow. Y cómo saber elegir la agencia. Exactamente. Porque es interesante, o creo yo, bueno, no nos vamos a ir por ahí, pero sería irresponsable decir, toda la agencia ya hazlo todo y toda la responsabilidad de la agencia y todo. Y yo tengo una responsabilidad en este proceso, que es el llamado que nos está haciendo Desi dentro de tu Exactamente. salud espiritual. Tú eres responsable de esto. Ah, esto le da un toque interesante. No te preguntábamos, pero bueno, eh, en este proceso del propósito y antes de entrar a saber cómo estamos en propósito, cómo sabemos, cuéntanos un poquito de tu propósito, de esas anécdotas, de este camino, de esta construcción de tu propósito. ¿Cómo llegaste a él? ¿Cuál es tu propósito? Compártenos un poco en la misma línea de que tenemos, cómo esto suma a tu salud espiritual. ¿Cuál es tu propósito, sí, en este sentido? Bueno, mira que yo llegué a mi propósito cuando yo dejé de huir de mi propia historia, ¿sí? Dejé de huir de mi pasado, dejé de huir de mis mal llamados defectos, que en realidad es lo que soy. Y cuando yo entendí, y esta parte es súper importante para mí y siempre agradezco que esto me haya pasado, cuando yo entendí lo que me decía la energía y entré en esa conexión o ese contacto consciente con lo que yo siento, a mí me cambió la vida, ¿sí? Entonces, mi campo comenzó a darme información y cada vez me daba más información, porque siempre pienso que las primeras capas van saliendo como muy rápido. ¿Sabes que las cebollitas tienen como a veces una pielcita muy ligera arriba que la quitas así muy fácil? Y eso nos pasa. Hay pieles que están o capas que están listas para salir. Y eso es evolución. Es como lo que se llama el aha moment. En ese punto donde tú dices, wow, esto es. Cuando algo Mm, resuena exactamente contigo. En mi caso personal, yo comencé a comprender mi historia así muy profundo hace más de 15 años. Yo empecé a liberar de mi vida personas, situaciones, emociones, acciones que venían conmigo y que estaban manipulando mi mente, que debilitaban mi poder y que me mantenían en ese proceso de sentirme vacía. Estaba en un proceso de que yo no entendía, no tenía un lugar. O sea, es así como que, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Esto es todo? Porque eso es una pregunta muy usual, ¿esto es todo? Cuando yo comencé también a comprender y a abrir mi mente a aquello que yo creía que era malo o que era peligroso, y esto es súper importante, porque esto viene de educación, de hogar, ¿sí? Cuando yo empecé a entender que esto que a mí me habían dicho que era malo y peligroso era algo maravilloso y comencé a entender de verdad el concepto de energía, mi vida da un giro maravilloso, ¿sí? Entonces, ha sido un camino de constancia, ha sido un camino de dar pasitos, pasitos. He trabajado, no te imaginas cuántas cosas he trabajado en mí, maravillosas, desde que yo empecé a conocer todo este proceso y cada técnica. Y esto es maravilloso porque cada técnica que yo llegaba a conocer, la probaba en mí, por supuesto, porque yo hacía la terapia, yo hacía el ejercicio, yo hacía todo. Y cuando yo me daba cuenta que habían resultados, entonces yo decía, yo me tengo que certificar en esto, porque yo se lo tengo que compartir y se lo tengo que decir a alguien. Y, y qué tal si mi amiga fulana lo hace y deja de pasarle tal cosa, ¿sí? Y quizás en mi familia alguien. Entonces yo de esa manera fui destapando todas esas capas, capa por capa, nivel por nivel, para yo poderle permitir mi propósito de vida que emergiera, para poderlo ver.
¿sí? Como cuando algo hierve, ¿no? Esa burbuja comienza a salir. Entonces fue mi elección. Y fue una elección desde un estado consciente que se liberó y que además fue evolucionando día a día. ¿Ok? Entonces, a medida de que yo iba observando toda mi historia, ¿sí? Regresiones. De hecho, a este punto ya yo me hago yo misma mis propias regresiones, pero regresiones en esta vida, regresiones en otras vidas, regresiones entre vidas. Todo eso lo trabajé con ejercicios sistémicos, hice constelaciones. Todo lo que yo iba viendo que yo tenía una creencia limitante, un proceso repetitivo, algo que no era mío, y esto es súper importante, yo me encargaba de ese asunto con propósito. O sea, yo quiero sanar, yo quiero salir de esto, ya no me resuena, ya no lo soporto. ¿Sí? Es como ese cerrar ciclos y abrir ciclos nuevos. ¿Por qué? Porque asumí mi responsabilidad. Y en ese proceso de yo asumir mi responsabilidad, me daba cuenta de que cada vez era mejor, mejor. Y algo maravilloso, de verdad, que yo siempre le agradezco al universo es que yo tuve excelentes maestros. Hay personas con las que yo no pude llegar a estudiar en algún momento, no lo descarto, puede ser que lo haga en algún momento con esos maestros maravillosos, pero el simple hecho de haber tenido una amistad o el simple hecho de haberme acercado a esa persona, para mí fue maravilloso. O haber tomado de repente ciertas terapias y no haber podido aprender quizás una técnica con alguien, para mí todo eso fue maravilloso, porque fueron maestros, y eso es muy importante porque esto es ley de atracción. Los maestros que llegan a tu vida resuenan contigo. Y entender que necesito estar en el presente. Yo vivía mucho en el pasado. Entender que yo necesito estar en el presente y que cada cosa que hago va construyendo mi pasado. Eso es maravilloso. Porque el día que yo decido mirar atrás y ver todo lo que construí, wow, yo puedo decir en este momento presente, estoy alineada con mi frecuencia original, que es en realidad el propósito de vida, porque así se va a revelar como tu frecuencia original. Y muy importante, esto es tan bello porque entender que no eres un ser estático, que tu propósito de vida no es estático, porque somos energía y tu propósito de vida puede comenzar de una manera, pero puede irse desarrollando de otra porque es evolución. Wow, eso es maravilloso porque como ustedes dicen, eso te da expansión. Y cuando tienes expansión, tienes plenitud. Cuando tienes plenitud, recuperas tu poder. Y cuando recuperas tu poder, tienes un lugar. Y al tener un lugar, vuelves otra vez a la expansión. Es un ciclo maravilloso que se repite y que Hermoso. cada vez te hace sentirte mejor. Ujú. Dijiste llenarse, me siento mejor, he visto resultados. Cuando estoy alineada con mi frecuencia original, ocurren estos elementos. Y de alguna manera nos están dando respuestas a la pregunta de cómo sabemos que estamos viviendo en propósito. Cuéntanos un poquito más. Esto es desde tu piel, desde tu experiencia. ¿Qué has visto en la gente que acompañas? ¿Cómo sabemos que estamos en propósito? Muchas veces los que nos están escuchando y para nosotros mismos estamos escuchando y decimos, bueno, si yo tengo que tener responsabilidad sobre alinear mi frecuencia original o sobre tener mi propósito en estas capas que se van revelando y voy evolucionando, ¿cómo sé que voy en camino, en una tormenta, en una neblina, en un día soleado, en esas grandes metáforas? ¿Cómo sabes que estás en propósito? ¿Qué has visto en tu alrededor cuando ves que las personas están en propósito, alineadas a su frecuencia original? Ahí yo Pues, agrego algo antes que Desi responda. Ajá. Si ustedes pudieran ver la sonrisa que tiene Desi contando justamente todo este proceso de ella, entenderán la respuesta de la pregunta de Julio. Es impresionante porque realmente el semblante es parte del propósito y lo que ella ha trabajado tanto durante todos estos años. Entonces, al poder verla, que ya en la próxima temporada nos podrán ver en video, pero ahorita no, ya entenderán un poco el body language, de realmente la manera en cómo ella se expresa y como lo está diciendo. Así que bueno, sí, así se siente. Mira,
¿Cómo sabemos nosotros que estamos viviendo con propósito? ¿Cómo puedo verlo yo en las personas con las que trabajo? Lo podemos observar desde diferentes enfoques. Si tú lo observas, por ejemplo, desde el punto de vista energético, comienzas a darte cuenta en tu caso personal o en otras personas que ya la persona o uno no se está autotraicionando para poder encajar en un rol, en un vínculo, en lo que sea. No necesitas romperte, fragmentarte, poder estar en un lugar o ser alguien o algo, ¿sí? Entonces te das cuenta a nivel energético que tienes menos desgaste y tu vida tiene más sentido. Si tú lo ves desde la perspectiva cuántica, tú te vas a dar cuenta de que tu campo comienza a responder como aparecen felicidades, aperturas, hay movimiento que te empieza a confirmar que tú estás en la alineación, ¿sí? Como esas señales del universo que siempre la gente dice son sincronicidades. Entonces, tú comienzas a notar que se integra lo físico con lo no físico, ¿sí? Hay esa integración y se triangula. Se triangula mente, cuerpo y espíritu, que es el ser holístico, junto con ese poder magnificente que es conectar con lo que es la materia, ¿sí? Lo cuántico. Y si te observas de forma espiritual, a nivel espiritual, tú comienzas a sentir como que estás acompañado. Y esto va a depender de la creencia de la persona. Si es una persona que le gusta creer en seres, en vírgenes, en Dios, pues la persona comienza a sentir como ese acompañamiento sutil, ese agradable, ya no te sientes solo, sientes que hay apoyo, que hay respaldo, que hay compañía. Ojo, no estoy diciendo entregar tu poder a un ser que consideramos superior, no estoy de acuerdo con eso, Claro. sino fluir en ese acompañamiento. O sea, tengo gente que me acompaña, tengo benefactores, ¿ok? Si es una persona que no cree en nada de esto, cuando la persona tiene su propósito de vida claro, comienza a sentir su espíritu lleno, ¿sí? Empieza a sentir satisfacción. Y es una satisfacción que se da para todos desde la libertad, nada condicionado, respetando tu derecho divino. Cada persona tiene su derecho divino. Entonces, cuando tu vida se siente coherente, cuando hay paz interna, incluso cuando tú estás en medios de desafíos en tu vida, tú estás resonando o estás viviendo con tu propósito de vida y lo puedes ver claramente, ¿sí? Porque además empiezas a tener esa certeza silenciosa, ¿no? Es tu certeza, algo muy tuyo de que estás donde debes estar y nada te está condicionando. Hay comprensión, hay elección, te sientes libre de elegir y de caminar en ese propósito de vida. Qué bueno que estos beneficios o estos elementos o estos indicadores que Daisy nos pone, porque si la tecnología aceleran los procesos que vamos a estar viviendo y que estamos viviendo, creo que estos indicadores nos pueden dar a los exploradores, a los que están escuchando, a los que están en momento en la tribu, a los que están en este proceso de vida, evidencias para poder yo saber que estoy en camino, porque en el momento de turbulencia, ahorita uno lo escucha y uno dice, wow, se fluye, pero cuando está la tormenta o está la moda o está la tendencia, me puedo perder. Entonces, estos elementos de eh, hay movimiento, hay confianza, siento que estoy alineado, tengo esa sensación, como tú dijiste, una certeza silenciosa, te sientes Esa frase me encantó, la acabo de anotar, sí, sí. justamente. Te sientes que está fluyendo, no te autotraicionas, no sientes que hay desgaste, también dijiste. Entonces tienes una serie de indicadores que creo que es importante ponerlos aquí para que los identifiquemos, porque, bueno, todos tenemos ya camino recorriendo, y no todo a veces es soleado. En momentos de neblina uno no ve el futuro, pero ve el siguiente paso y caminar en certeza silenciosa, desde tu responsabilidad y desde esta sensación que te da poder, y poder es
siento que puedo, siento que avanzo, es un lujo. Wow, qué interesante. Cuando yo estaba, la última pregunta creo que va a ser como la unión del principio, pero no me voy a ir hacia eso, sino no puedo dejar de, o la oportunidad de sí, y hemos llevado la entrevista y la conversación a tu propósito como ser humano. Ya esto es una pregunta que está fuera de formato y sale desde mi curiosidad y desde esto de explorar. Tú dijiste al principio que canalizas. Entonces, ahora estoy en el ser humano, me salgo al mundo espiritual y a otras instancias. ¿Pudieras conectarnos un poquito desde el mundo espiritual, desde otras instancias? ¿Cómo se integra esto del poder, del propósito en el ser humano? O sea, no sé cómo, ya déjame construir la pregunta, pero quisiera saber desde otras perspectivas o dimensiones, ¿cómo se ve el propósito del ser humano? Creo que esa pregunta tiene dos partes, ¿no? Ajá, por La favor. parte de la uno y la 2. Y creo que la uno es un poco como que realmente uno se sale cuando está en el tipo espiritual, como tú lo mencionaste ahorita, o realmente es parte de ese reencontrar que de sí estaba hablando hace rato. Esa es un poco la primera mirada, ¿no? Y la segunda mirada es justamente cómo sabemos que estamos en eso, ¿no? Ok, a ver, cuando la gente le encanta hablar de esto de que sales de tu cuerpo, entra en ti una entidad y sí, como que siempre viéndolo como desde el misterio, ¿ok? Mm, Y ahí es donde voy al punto donde cuando yo entendí el tema de energía para mí fue maravilloso, porque dejé de verlo como algo así como denso, oscuro, peligroso, cuidado, tienes que protegerte. Y empecé a tener amigos. Es como si tuvieras amigos, ¿sí? Y cuando tú tienes wow, amigos que sabes que te sientes bien con ellos, con su presencia, cuando sientes que están en la misma frecuencia, que tú sabes que, wow, somos honestos, somos transparentes, somos leales. Cuando estás en eso, tú no tienes que estarte protegiendo nada. Tú no tienes que estar con miedo porque estás vibrando en esa frecuencia. No es necesario que yo abandone este cuerpo para que yo pueda conectar con una frecuencia no física y poder permitir que se canalice información a través de mí. Lo que hacemos es que los dos cabemos aquí, ¿verdad? Las dos conciencias, porque estamos hablando de una conciencia. ¿Qué hace? Es como si esta conciencia me dijera cosas al oído y me estuviera diciendo di tal cosa y esto y aquello. Y yo voy interpretando, ¿sabes? Como, es así como estos intérpretes que son simultáneos. Ellos van dando información y yo bla, 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 yo voy diciendo lo que ellos me dicen, ¿no? Entonces, no necesitas salirte ni necesitas ir, y ese es un tema tan maravilloso porque no necesitas ir a un lugar, no necesitas mirar arriba y verlo como qué lejos está. No, no eres chiquito, no eres imperfecto, no tienes una marca de fábrica que te haya dañado. Eres un ser magnificente, poderoso y que puedes conectar con estos amigos que tienen tanto poder como el que tienes tú. Porque hay que dejar de ver como que aquellos seres superiores tienen un poder que yo no tengo. Y por eso es que necesito de ellos. No, todos tenemos poder y todos tenemos poder dependiendo del lugar donde nos estamos desenvolviendo o del plano de existencia donde estemos. Porque cuando cambiamos de plano y trascendemos y dejamos este cuerpo, tenemos otro tipo de poderes, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos? Mira, yo en un principio creía que yo iba a escuchar unas voces. Si me hablan, ay, qué miedo, ¿no? Y sí, con el tiempo fui dándome cuenta de que podemos percibirlo de diferentes maneras. Pueden ser voces, hay personas que escuchan voces, pueden ser em, muestras, señales que ves, pueden ser sensaciones respuestas, también, ¿no? sensaciones, pueden ser respuestas inmediatas, como por ejemplo, alguien que esté escuchando este podcast, probablemente algo que hayamos dicho aquí es la respuesta a una pregunta que tenía. Y a través de esto está canalizando su solución. O sea, que al final todos canalizamos, todos los que estamos en este plano de existencia. Lo que pasa es que pues habemos unos que
lo hacemos como más profundo, vamos a decirlo así, y hay otros que lo reciben de una forma más sutil. ¿Hay sensaciones? Sí. Yo sé cuándo llegan, yo sé cuándo están, yo sé quién llega y yo sé la información que me trae. Sí, como que yo sé con quién estoy trabajando. Como también en algún momento he visto otros seres que no son con los que yo quiero trabajar y no me abro a eso. ¿Por qué? Porque yo soy dueña de este vehículo físico que yo tengo. Y si yo no deseo trabajar con una conciencia, pues no tengo por qué hacerlo. Pero como mi vibración está enfocada en un sentido, a través de la ley de atracción, yo voy a conectar con lo que verdaderamente vibra mi frecuencia. Entonces no necesito estarme cuidando de que hoy va a venir una cosa mala. No, eso no existe. Cuando tú recuperas tu poder, llegas a este punto. Bien. Wow, Desi nos está dando una invitación a ser responsables con nuestro poder y yo te escuchaba y era como, yo tengo un equipo. Nosotros dentro de lo que hemos estado visualizando, además de propósito, hay como otros elementos, conexión y alineación. Y tú acabas de poner así como, señores, tú tienes un equipo, así como cuando uno está trabajando, tiene un equipo que con el equipo te apoyas, con el equipo generas esa seguridad psicológica para trabajar en confianza y fluir. Aquí Desi nos dice, bueno, tu equipo puede ser un equipo ampliado. Cuando digo ampliado es no solamente en lo que tú ves, sino en lo que tú sientes, como en otras capas. Ese equipo, con ese equipo siéntete cómodo. Construye esa relación de conocerlos. ¿Cuál es la fortaleza de este miembro del equipo? ¿Cuál es la oportunidad? Y con este equipo ampliado tienes todo el poder de materializar aquí tu propósito y en tu responsabilidad de lo que tienes que hacer. Entonces, hago esa conexión porque, como dices tú, todo es como misterioso, como invisible, como uno chiquito. No, además dices, tenemos un poder enorme que nos corresponde como un ser humano. Entonces, Así es. lo pongo así sencillo porque parte de nosotros es que eso invisible, que no lo veo con los ojos, pero sí dijeron ustedes dos, lo escucho, lo siento, lo reconozco, me expandes. Hay una serie de indicadores que el cuerpo nos da como instrumento para decirnos por dónde va. Entonces no es algo como, sí, tiene la magia y tiene el misterio, pero de una manera muy concreta tú acabas de poner aquí varios elementos. Eres responsable, sientes indicadores que te dicen por dónde vas y en este proceso no puedes armar un equipo. Tú, como líder de tu vida, arma el equipo con criterio, de los jugadores que están, de las personas que están acá y en Con esto, conciencia. sí, con conciencia. Wow, buenísimo. Bueno, se pone interesante, pero también vamos poco a poco entonces aterrizando la entrevista y en esa línea aquí es pregunta abierta. Deci, tú hablándote de lo que te has escuchado y de lo que sientes, ¿cómo te gustaría ir cerrando el tema del propósito desde tu experiencia? ¿Qué otra información dices desde tus anotaciones? Porque te preparaste para este espacio. ¿Quieres compartir? ¿Quieres enunciar? ¿Quieres proponer? En el ámbito de poco a poco ir cerrando. eh, Dibujo libre, pregunta abierta. ¿Cómo quieres? Ok. ¿Qué más quieres compartir? Mira, Ambas blancos. hay algo muy interesante con respecto que me encanta compartir esto con todo el mundo. Y es con respecto a las técnicas que trabajamos, las técnicas de sanación y en verdad cuál es el rol, no solamente del terapeuta, sino también de la persona que está buscando conectar con su sanación o con su propósito de vida. Y es que todas las técnicas que se utilizan y las que vayan a salir, todas tienen un principio simple y es la observación. Cuando nosotros observamos lo que sentimos, lo que se repite, lo que duele, lo que pide ser visto, oye, aquí estoy, necesito salir. Esa observación te va a permitir a ti reconocer. Tú lo reconoces, tú lo aceptas, pero además lo integras
y lo concilias. Cuando tú das esos pasos a través de todas tus experiencias en el alma, sea en la vida que sea en el plano de existencia que sea, tú dejas de reaccionar desde la herida, desde la experiencia, ¿sí? Y empiezas a vivir tu experiencia física de una manera espiritual, pero a la vez muy, muy presente. Trabajamos desde la cuántica porque la física cuántica dice que cuando hay algo que es observado, el patrón cambia, ¿ok? Y es un experimento que se llama el experimento de la doble rendija. Pueden buscarlo, que una explicación un poco larga, pero es básicamente que cuando los científicos dejaron de observar lo que estaban haciendo, el resultado cambió, el patrón cambió. Y cuando lo vuelves a ver, vuelve y cambia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú observas, los resultados son diferentes. Entonces, dejas de observar, cambia el patrón, vuelves a observar, vuelve otra vez a lo mismo. Entonces, no se trata de forzar las cosas, se trata de que la conciencia ya no está sosteniendo la misma información. Y cuando tú lo haces todo a un lado, todo cambia. Entonces, lo holístico y lo cuántico se encuentran de una manera maravillosa porque te permiten ver tu historia, te permiten conectar con tu emoción, te permiten conectar con tu cuerpo, mente, cuerpo y espíritu, pero desde un estado presente. Y entonces, desde esta perspectiva cuántica, tú, desde la observación, tus experiencias se transforman. Entonces, por eso es que nos damos cuenta que tenemos resultados, primero que rapidísimo, porque la cuántica te dice que no hay tiempo ni espacio, ese tiempo lineal no existe. Y te das cuenta que no se trata de que tú estés luchando contra lo que ocurre en tu vida o lo que ocurrió. Se trata de observar con conciencia todos estos patrones hasta que dejen de necesitar repetirse. Y te das cuenta que la situación desaparece. Y cuando la recuerdas sin resistencia, la recuerdas sin resentimiento. Todas esas R, rabia, rencor, resentimiento, resistencia, todo eso desaparece. Así de maravilloso es. Increíble. Más que lo veo como un Merkaba consciente, hablando de la trilogía que acabas de decir ahorita. Entonces, como que, wow, te quedas como que bien impactado a nivel consciente de realmente entender el origen y el proceso que tú estás escribiendo ahorita. Sí, yo con esto los invito a, sí, vale, como dice Desi, Rodrigo, observar de dónde vengo eh, y para que poder uno dar esa alineación, pero desde el presente responsable, lo voy a repetir varias veces, sobre lo que tienes que construir, sobre tu camino, sobre tus pasos, sobre para qué estás acá, el por qué estás acá. Yo particularmente siempre lo digo con Rodrigo. Es fascinante quedarse pegado en el pasado y descubriendo todo esto, pero al final con tu equipo, con tu identidad, con tu frecuencia original, tienes para construir paso a paso en tu presente eso y para qué viniste y por qué estás acá. Desde acá, Rodrigo, algo que quieras compartir en el marco de ir cerrando desde lo que está diciendo Desi, igual ahorita le voy otra vez el espacio a Desi para ir cerrando algún comentario, alguna descubrimiento, alguna confirmación. Imagínate, sí, es validando mucho todas las experiencias, tanto la de Daisy en su despertar y en su proceso de su propósito, con el mío, ¿no? Ha habido muchas similitudes en muchos aspectos y aunque ya yo lo sabía porque conversamos, siempre como que el escucharlo y en este espacio más todavía es como que reconfortante sentir de que ella es una de mis amigos que está atrás mío. Y eso para mí vale mucho, ¿no? Y que en ti encontré otro amigo que está dentro de ese proceso. Entonces uno poco a poco va realmente a nivel consciente entrando en un estado donde lo que importa es, como dijo Desi en varias oportunidades, es realmente vivir el presente, sentirte contento con el presente y entender parte de tu propósito de lo que te está pasando.
y el por qué. Porque si no lo concientizas, y ya dijo una frase que yo lo hago mucho con el trabajo de sombras, que es el tercer paso de sombra es la integración de la sombra. Y entonces cuando tú integras esa sombra, realmente entiendes de que no, como dijo, ella misma lo dijo muy bien, no te va a volver a pasar de la misma magnitud porque lo estás integrando a nivel consciente. Y ese, para mí, ha sido un profesor grandísimo y un gran amigo que he tenido a mi lado. Y el validarlo justo con ella y escucharla y entender un poco ese proceso, reentender y redescubrirlo a nivel presente en esta conversación, para mí ha sido mágico. Así que bueno, gracias, mi Desi querido. Y bueno, nada, Julio. Bien, sí, no, yo antes de cerrar, es decir, últimas palabras, ¿por qué te digo esto? Porque nuestra metáfora, y creo que no lo hemos dicho en los audios, es como servir la mesa de un desayuno con muchos ingredientes. Lo hemos dicho entre nosotros, correcto, no lo hemos No dicho lo hemos hacia afuera. no lo hemos expresado, pero parte Mm, de estas entrevistas lo que buscan es abrir en el desayuno diferentes alimentos, diferentes comidas, y uno menú. va a desayunar, y no con el menú fijo para todos, no. Si yo soy responsable de qué quiero, qué quiere decir, hay gente que viene en ayuna, hay gente que es vegana, hay gente que es proteína, hay gente que dice, yo voy a ver qué me provoca y voy a decidir mi desayuno, y desde esta alimentación consciente elige los alimentos. Desi nos ha puesto en la mesa una serie de ingredientes, de elementos, desde la responsabilidad que tú eliges lo que, digamos, quieres en este desayuno. En esa metáfora, agradezco a Desi poner su punto de vista, poner su mirada, sus perspectivas que complementan, y tú tomas desde tu responsabilidad lo que consideras para tu desarrollo y tu Excelente. evolución. Entonces, desde ahí, para cerrar, Desi, ¿cómo quieres cerrar? ¿Qué quieres compartir? Y ya con esto vamos poco a poco, entonces, armando el cierre. Voy a cerrar con 3 cartas de tarot. Mi trabajo con el tarot es terapéutico, y terapéutico también puede ser, lo digo entre comillas, predictivo, porque el futuro no lo podemos ver, pero sí podemos leer el campo energético. Lo voy a usar de una forma terapéutica. Y una de las cosas que voy a decir a través de las cartas que tengo acá es recordarle a todas las personas y recordarnos a nosotros mismos que es muy válido retroceder. Es muy válido que una misma herida tenga que trabajarla muchísimas veces. Por ejemplo, las heridas de la infancia se trabajan muchas veces porque la herida va a sanar cuando está listo para salir el potencial que hay detrás de esa herida, lo que quedó atrapado allí. Y a través de estas cartas que yo tengo acá, lo que quiero decir es que el universo te está trayendo las oportunidades, te las está poniendo en tus manos. Si no decides abrir los brazos, si no decides abrir tu corazón, tu mente y tomar esas maravillosas oportunidades, te llega una, te llegan dos, te llegan tres, te llegan cuatro, y no abres y no lo recibes, muy probablemente te quedas desde el pasado con los brazos y las piernas cruzados, cerrados, pensando y lamentándote de por qué pasó esto, por qué viví esto, por qué no es diferente. Entonces, la invitación es que las personas, de la manera que sea, abran su mente, su corazón, recuperen su poder, que tengan visión de futuro, permitan que su intuición, ese lado femenino, aprovechemos este año que es un año femenino, un año madre, aprovechemos de ver esa perspectiva adelante de nosotros, sin necesidad de llamarlo futuro. Recuerda que los tiempos no existen, existe solamente el pasado. Entonces, enfocarnos en ese camino que vamos a elegir desde nuestra propia intuición, permitiéndonos nuestro propio poder, creyendo en nosotros, conectando con esa autoconfianza, sabiendo que sí podemos, que no necesitamos toda la vida una muleta. Y con eso nosotros vamos a poner en balance y en armonía nuestro mundo para poder cerrar ciclos, abrir nuevas oportunidades y mantenernos en ese balance maravilloso que es vivir y traspasar, como decirlo así, caminar todo este camino de vida a través de este vehículo físico en este plano de existencia. Bueno, con este mensaje de Desi cerramos, ¿Algo ¿no? más?
No vamos a dar interpretación, no vamos a comentarios. Recibe esta información que hemos tenido en esta entrevista. Desde acá, Desi, muchísimas gracias por compartirnos y por darnos este regalito, este plus. Entonces, desde acá, buscadores, gente de la tribu, gente que se han estado montando, que se está montando en esto y que nos está escuchando. Si te gustó este episodio, compártelo, síguenos por nuestras redes. Recuerda, vivir con propósito no es solo para las personas, también es para los equipos, las organizaciones, las comunidades, las familias. Bueno, queríamos compartirte más de experiencias concretas de cómo vivir con propósito. Desde aquí, muchísimas gracias, buscadores. Nos vemos entonces en un próximo episodio y que tengan Om Namah Shivaya. eso, esa frase siempre está detrás de Rodrigo. Digo, feliz tarde, feliz noche, feliz día para los que nos están escuchando. Dios los bendiga y hasta un próximo momento. Gracias por honrar tu salud espiritual con este momento compartido. Si hoy descubriste o confirmaste algo nuevo sobre tu conexión interior, es señal de que el camino se ilumina. Te invitamos a seguir cultivando la integración, no la fragmentación. Camina con nosotros en nuestras plataformas tumomento.live para más información. Recuerda, somos lo que pensamos, sentimos y hacemos. Sanar es alinear e integrar. Hasta el próximo momento. Bienvenidos al viaje.